aquí. Bueno, y en esta oportunidad, en esta segunda tanda de videos, les quiero compartir este segundo nivel de interpretación que tiene que ver con la parte subjetiva, cómo nosotros personalmente vivimos cada uno de estos centros energéticos, que de alguna manera la semana pasada introduje, pero ahora vamos a ir un poco más profundo en el tema. ¿Ya? En la semana pasada vimos cómo se relacionaban las energías entre sí por relaciones armónicas desde la teoría del musical como en cuanto a un acorde de una triada, pero ahora vamos a ir con un aspecto que tiene que ver con la subjetividad, ¿ya? Con cómo cada uno vive esta energía. Y aquí se empieza a poner bien interesante el tema, porque vamos a ver, aquí por ejemplo puse una cita de un escritor ruso que dice, todo lo que vale la pena en cierto modo es en cierto modo subjetivo, ¿ya? Lo subjetivo. ¿Qué pasa con esto? Que de repente hay personas que empiezan a escribir cosas como esta, o como dice Maturana, que en verdad todo es subjetivo, como que en realidad no existe nada que sea objetivo porque todo pasa por el filtro de nuestra propia percepción. Entonces desde ahí cualquier evento va a ser subjetivo. Pero esto, todo lo que vale la pena es en cierto modo subjetivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros consideramos objetivo y subjetivo? Y esto es lo que de alguna forma, este es el diagrama que vamos a tratar de explicar hoy día. Las energías subjetivas, las energías objetivas y cómo estas se interrelacionan en cuanto a la relación desde la teoría musical, pero hoy día principalmente vamos a verlo desde un punto de vista desde los modos griegos, que es un tipo de escalas que se forman en base a la escala de do mayor natural y que desde, si es que se parte de una nota, de do a do tiene un nombre, una escala, de re a re, otro nombre y van variando, pero surgen escalas desde unas mismas escalas, ¿ya? Subescalas, por decirlo así. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero entonces partamos definiendo de alguna forma estos términos, porque si vamos a hablar de objetividad, de subjetividad, ¿qué entendemos? ¿Cómo se definen estos términos? Y podemos decir esto. La objetividad es la cualidad de lo objetivo, de tal forma que es perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, ¿ya? Con independencia de la propia manera de pensar o de sentir que pueda tener cualquier sujeto que lo observe o que lo considere, ¿ya? Entonces, esto es una cualidad de un objeto o de algo que no tiene que ver con lo subjetivo, ¿ya? Que de alguna forma podría ser algo neutral. Por otro lado, ¿qué es lo que entendemos por subjetivo? La subjetividad es la percepción y valorización personal y parcial de un asunto, idea, pensamiento o cultura. En psicología, la subjetividad es lo que es propio del sujeto singular. Esto quiere decir que la subjetividad es humana, ya que todos presentan un punto de vista, ¿ya? Lo que sea, siempre va a tener un filtro propio, como decía Maturana. Entonces, aquí estas imágenes, por ejemplo, se podría definir cosas objetivas, no sé, el agua, por ejemplo, que hierve o se cocen en cierta temperatura los alimentos, por ejemplo, aunque de repente hay cierta variación, porque el agua, dependiendo de la altura, también tiene un distinto punto de ebullición. La gravedad, por ejemplo, es algo objetivo de alguna forma, las órbitas, la visión humana. ¿Y qué es lo que podría ser subjetivo? Las opiniones, las emociones, ya, porque eso depende de cada persona, la concepción de la cultura, los gustos, si es que algo te gusta o no te gusta. Aquí, por ejemplo, también podríamos ver como algo objetivo los aparatos del cuerpo humano. Todos tenemos huesos o un sistema óseo, y eso es para todos de alguna forma. Todos tenemos un aparato muscular, circulatorio, digestivo,
eso de alguna forma es objetivo porque todos poseemos esto objetivamente, no hay duda. Sin embargo, cosas, por ejemplo, como el arte, es subjetiva. A alguien le puede gustar o no gustar el mismo cuadro, el mismo objeto puede ser percibido subjetivamente como hermoso o como algo no hermoso. La belleza misma es subjetiva. Esto que dicen, por ejemplo, que las mamás siempre ven a los hijos lindos, eso es subjetivo, porque está pasado por la subjetividad de la mamá, que ve al hijo lindo o no lo ve lindo. La mamá siempre lo va a ver, nos van a encontrar lindo a los hijos. La música también. La música es un gusto, es subjetivo. La música que me gusta a mí, capaz que a otra persona no le gusta. O cuando uno hace música, capaz que haya gente, obviamente, que la va a gustar y otra gente que no le va a gustar, porque son puntos de vista particulares y eso es subjetivo. Entonces, de alguna forma, tenemos algo que es objetivo, ya, que es algo que podríamos considerar como neutral, y la percepción personal que cada uno pueda tener, eso va a ser subjetivo, ¿ya? Porque va a depender desde tu punto de vista, cómo tú lo viviste. Esto muchas veces en el taller de interpretación de sueños lo hablamos mucho, porque por ejemplo, si es que uno sueña con un perro, ¿ya? O uno tiene un sueño que va caminando en la playa y soñaste, vas caminando por la playa y aparece un perro, ¿ya? El ir en la playa, una playa, de alguna forma un símbolo objetivo, el perro también podría ser objetivo, pero el perro que aparece, si es que por ejemplo es el perro que en tu infancia te acompañó y que tú lo amaste mucho, es diferente. Si es que tú soñaste por ejemplo con un perro, pero el perro que te mordió, o el perro que mordió a tu hijo y que tú lo asocias con un evento como terrible, eso va a tener una connotación diferente y eso es subjetivo. Entonces, la imagen puede ser la aparición, el animal, algo objetivo, pero la percepción o la vivencia que uno tuvo con ese elemento es subjetivo, ¿ya? Y eso justamente, de alguna manera, también nos pasa a nosotros a nivel energético, a nivel de nuestros chakras. Por lo general nosotros, estos son centros, los chakras, los centros energéticos que uno tiene en el cuerpo, esto de alguna forma, todos poseemos estos centros energéticos, así como todos tenemos un aparato muscular, un sistema circulatorio, órganos, todos tenemos un corazón, al menos uno, todos tenemos riñones, ¿ya? Así también todos de alguna forma poseemos estos centros energéticos, nuestros chakras, ¿ya? Y los chakras, bueno, aquí hay la definición, que son centros energéticos, pero aquí la definición en sí de la energía es interesante. Lo, el otro día que estaba haciendo la diapositiva, me estuve pensando harto también en esta terminología como de lo energético, porque siempre se habla que son centros energéticos, pero ¿qué es lo que consideramos por energía también? ¿Cuál energía es? Hay un montón de tipos de energía. Esta energía sigue los principios básicos de la energía que uno puede trabajar desde la ciencia, desde la física, por ejemplo. Y aquí hay una definición de energía desde la física que dice: la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. Esa es la definición de energía desde lo físico. Y aquí no incluí todos los tipos de energía que hay. Hay energía mecánica, energía cinética, un montón de clasificaciones de distintas energías. Pero aquí hay otra cosa que me pareció interesante. La energía total es un sistema aislado, de un sistema aislado se mantiene constante. Y en el universo no puede existir creación o desaparición de energía. Ya este principio que dice que en verdad la energía se va transformando, se transforma, no se crea ni se destruye. Entonces aquí podemos pensar, por decirlo así, el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. Entonces, ¿será que estos centros energéticos, ya, que están aquí, los chakras, serán que estos centros energéticos, como son centros energéticos, y como lo define aquí desde la física,
se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. ¿Qué cosas? Quizás que sean estos mismos aparatos y sistemas. Quizás gracias a estos centros energéticos o esa energía vital que uno tiene, que esa energía hace justamente que se vaya moviendo mis músculos, que mi sistema óseo, que yo pueda tener, ¿cuál es la energía? Porque ¿qué es lo que une en el fondo todos estos sistemas? ¿Por qué, por ejemplo, un cuerpo cuando está muerto, a pesar de que están todos estos sistemas, está el sistema circulatorio, está el sistema digestivo, no vive? ¿Ya? Entonces ahí es interesante ver esto, que la energía de esta definición desde la física se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. Entonces, de alguna forma, los chakras, estos centros que en Oriente consideraron, más que, puede ser, yo siempre lo digo así en las charlas, en los talleres, puede ser que efectivamente uno tenga ahí los chakras, como esas ruedas, como lo plantean en Oriente, pero puede que también sean conceptos asociados a la energía que hacen funcionar justamente a nosotros como seres humanos en cuanto a sistemas biológicos. Entonces es interesante ver esta definición de la energía que hacen funcionar, pero la energía también tiene distintas propiedades. La energía, si bien es un concepto como tal, también tiene una subjetividad. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo, por ejemplo, objetivamente, todos los seres humanos, todas las personas, tal como tenemos sistema circulatorio, sistema digestivo, un sistema nervioso, ¿cierto? Eso es objetivo para todos, porque de alguna forma todos estamos compuestos por esos mismos sistemas. También anímicamente, en base a lo que nos proponen las teorías orientales de los chakras, estos centros energéticos, hay algo emocional implicado en esa energía. Entonces hay una energía que mueve o que está relacionada con nuestro mundo emocional, que está asociado con el chakra 4. Hay una energía que es nuestra autoestima, nuestra fuerza de voluntad, la autopercepción. Y esa energía, que es la que hace funcionar de alguna forma el sistema, está asociado con un centro energético. Entonces, lo que yo he estado viendo, estudiando, es que, claro, los chakras en sí nos proponen energías que son objetivas. Todos tenemos un mundo emocional, con mayor o menor desarrollo. Todos tenemos un mundo social, la forma de dialogar, de comunicarnos, con un mayor o menor desarrollo también. Todos tenemos un mundo racional, todos pensamos, todos tenemos creencias, todos tenemos un sentido trascendente a nosotros, asociado con el chakra 7. Una autopercepción, como le decía, una autoestima, un yo, un ego, un mundo sensorial, sexualidad, ya que este tema lo trató muchísimo Freud. El psicoanálisis se basa justamente en esta energía. Y así también todos estamos relacionados con el mundo material. Si estamos en esta realidad es porque estamos con los sentidos, podemos tocar las cosas, estamos en esta realidad física, material. Entonces esto son energías objetivas. Lo que nos plantea los chakras, más allá o además de plantearnos esto que tienen un nombre, que tienen un mantra, que tienen un color asociados, yo siento que lo vital es justamente esto, la energía objetiva que de alguna forma, como les repito, tal como tenemos todos estos sistemas, sistema digestivo, sistema muscular, nadie cuestiona esto. Obvio, todos tenemos huesos, todos tenemos músculos, todos tenemos un sistema linfático, nervioso. Así también esto, todos tenemos un mundo, es como un mundo emocional, un mundo racional, un mundo espiritual o trascendente, como lo queramos llamar, un mundo desde la sexualidad. Y aquí entra lo interesante, porque esto es objetivo, ¿cierto? Todos tenemos estos mundos, los vivimos de alguna manera, pero ¿qué es lo que pasa cuando lo pasamos por nuestra subjetividad? Y aquí es donde entra lo interesante, porque esto cuando se asocia a notas, ¿ya? Se asocia a notas, pero esto se asocia a notas por la convención, como les decía la vez pasada, por este sentido de ascendente, o porque es lo más fácil de poder explicar también esa sensación ascendente, y por una convención nosotros asociamos esta nota, por ejemplo, el chakra 1 lo asociamos a esta nota porque se relaciona esta energía
con un mundo material, el segundo, la nota re la asociamos con el tema del placer, la sexualidad, pero estas son energías que nosotros las asociamos por convención. Y yo siento que no hay que asustarse por el tema de asociar esto de alguna forma por una convención. Porque fíjense que, por ejemplo, el psicoanálisis también está creado por una convención. No existe realmente una separación entre el consciente e inconsciente y un preconsciente. Eso fue una estructura que se creó teórica para tratar de explicar o entender algo que es difícil de explicar, que es abstracto, pero se le dio y por convención dijimos, bueno, existe una estructura inconsciente, preconsciente, pero fue una convención. Eh, no sé, las cosas más lógicas que ahora, por ejemplo, cuando uno quiere medir algo, lo mide en metros. Medir algo en un metro es una convención también. Que un metro mida 100 centímetros, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, va a ser un metro. Entonces, de alguna forma, por convención, se asocian estas notas, pero ahora vamos a entender o les voy a explicar de alguna forma cómo trabajar esto en la forma subjetiva. Eso es lo interesante. Entonces, tenemos esta energía objetiva, ¿cierto? Que cada uno de estos centros nos proponen. Y esto yo muchas veces también lo trato de explicar de la siguiente forma. Todos estamos un poco o más o menos relacionados con las casas del zodiaco. Todos sabemos nuestros signos, ¿cierto? Ahí capaz que hay alguien, Aries, yo soy Leo, Sagitario, y eso es las casas del zodiaco, ¿cierto? Todos entendemos que hay 12 casas del zodiaco, etcétera. Eso es de alguna forma, hay que imaginarse las casas del zodiaco, imaginémoslo como si fuesen los chakras, ¿ya? Como que cada casa del zodiaco fuese uno de los chakras. Sin embargo, las casas del zodiaco no tienen sentido si es que no se los damos por la subjetividad. ¿Qué quiere decir esto? Las casas del zodiaco tienen sentido cuando yo le asocio, por ejemplo, si yo nací en cierto año, en determinada hora, en determinado lugar y momento, ¡pum!, se saca una radiografía y ahí, por ejemplo, puede que en la casa 1 haya quedado el Sol, en la casa 2 haya quedado tal planeta, en la casa 3 otro planeta, aquí tal planeta. Entonces, de alguna forma, los chakras serían como las casas del zodiaco. Pero cómo uno vive ese chakra, ese centro, va a depender de cuál planeta o de cuál energía del planeta quedó fijado de alguna forma en esa casa, ¿ya? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, aquí las casas del zodiaco no varían, son siempre las mismas, ¿ya? La energía que nos proponen son siempre la misma, pero personalmente la energía que yo asocie a esa casa me va a dar una característica particular para mí. Lo mismo va a suceder con nuestros chakras. Estos son centros objetivos, ¿ya? El chakra 1, esta es la energía que está en esa casa. Pero cómo yo voy a vivir subjetivamente, cuál es la vibración, cuál es la nota que va a vivir ahí, que va a hacer vibrar cada uno de esos centros objetivos, es lo diferente, ¿ya? Y aquí voy a ir más lento, porque aquí esto igual es teórico, de repente es un poco enredado porque hay que empezar a unificar ciertos conceptos y la idea es que no nos enredemos. Entonces, yo tengo centros, ¿ya? Mis chakras que me proponen energías objetivas, ¿ya? El chakra 1, que está relacionado con la confianza, aquí veamos los números, ¿ya? No veamos la nota. Chakra 1, aquí está el número 2 romano, 3, esos son los chakras, ¿ya? O los centros energéticos, pero aquí vamos a ver que, por ejemplo, vamos a reemplazarlos por los conceptos. Cada chakra ahora va a estar representando un concepto de la persona, de nosotros mismos. Entonces, mi primer centro tiene que ver con mi confianza, con mi estabilidad, mis raíces. El centro 2, el chakra 2, tiene que ver con la sexualidad, con el fluir, con el disfrutar. El chakra 3 tiene que ver con el yo, con el ego, con cómo yo estructuro mi personalidad, mi autopercepción. El cuarto tiene que ver con mi mundo emocional. El quinto centro
con la comunicación, con el mundo social. El sexto centro, el chakra 6, tiene que ver con lo racional, y el séptimo tiene que ver con lo trascendente, con el self, ¿ya? O con la espiritualidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que, por ejemplo, yo, mi centro, mi, mi chakra 1, que tiene que ver con la estabilidad, ¿ya? Con mis confianzas, con mis bases, ¿cierto? Con mis raíces. ¿Qué pasa si ese centro, ¿ya? Esa es una energía objetiva, ¿ya? Las confianzas, las bases, la estabilidad, todos vivimos esa energía de alguna u otra manera. Pero puede que yo, personalmente, subjetivamente, esa confianza, esa raíz, esa estabilidad, la esté dando para mí lo emocional, por ejemplo. Entonces mi chakra 1 va a estar vibrando la nota que se asocia con lo emocional. ¿Y cuál es la nota que se asocia con lo emocional? El Fa. Entonces puede que en mi centro 1, que rige la estabilidad, la confianza, mis raíces, yo sitúe ahí la energía del Fa, que tiene que ver con lo emocional. Entonces, mi experiencia, mis confianzas, lo repito, mis confianzas, mi estabilidad, mis raíces, va a estar dado en mí por la emocionalidad. Entonces, por ejemplo, este tipo de personas, o en las situaciones en las que yo sitúo la emocionalidad en mis confianzas, puede ser que yo, por ejemplo, termine con mi pareja, o se muera un familiar, tenga un evento emocionalmente que me llegue, pero si yo estructuro mis confianzas y mi estabilidad en base a lo emocional, frente a esos eventos, mis confianzas se van a ver totalmente mermadas, disminuidas, y me va a atacar en mi estabilidad ese evento emocional. ¿Por qué? Porque esa es la energía que va a estar haciendo vibrar mi primer centro, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si es que en mi primer centro, en mi primer chakra, que tiene que ver con con la confianza, con la estabilidad, con mis raíces, yo tengo puesto, situada la nota La, que tiene que ver con lo racional por convención? Lo mismo, frente a cualquier evento, pero ahora racional, si es que, por ejemplo, doy la tesis y me va mal, o me eché un ramo en la universidad, o repetí un curso, algo relacionado con lo intelectual, o recibo una crítica como a mi capacidad intelectual, eso me va a llegar a nivel de mis confianzas, de mis raíces. Entonces puede ser que, pum, yo sucumba y no haya forma de sacarme a flote. Y puede ser que esa persona, que en sus confianzas vibra la nota La, que para ella lo importante es lo racional, eso estructura su confianza, puede que termine con la pareja y a los 2 días esté súper bien, como que no le pasó nada. ¿Por qué? Porque no está a la base de su confianza, no vibra ahí tanto lo emocional, sino lo racional, ¿ya? Entonces aquí empezamos a hacer un cruce de conceptos que es bien interesante, porque esto sucede, como podemos ver aquí, en todos los chakras, en todos los centros podemos hacer esa mezcla, ¿ya? Entonces, en base a eso, yo podría, por ejemplo, no necesariamente partir desde configurando mi primer centro, vibrando desde la nota do, re, mi, fa, sol, la, si. Podría yo partir, por ejemplo, vibrando con la nota fa, como les decía. Entonces, mi primer centro, que esté regido por lo emocional. Mi chakra 2, que esté regido, que lo rija, la energía del sol, que tiene que ver la comunicación. Y así, hacia arriba, de una forma ascendente. O, por ejemplo, que yo parta desde una nota mi, fa, sol, la, si, do, re. Y aquí es donde yo le apliqué esa terminología de los modos griegos. Porque así es como se estructuran estas escalas. Si es que uno parte desde una nota fa a un fa en el piano, te va a dar un modo lidio, que es una escala, ¿ya? Pero aquí es lo interesante, que también te va a dar un cierto rasgo o una estructura más auténtica o genuina de alguna forma en cómo tú te vas a comportar. Y eso es lo interesante, que si tú
logres identificar la forma en cómo tú te relacionas o te mueves en cuanto a la energía, dónde tienes situada esta energía, puedes empezar a conocerte mejor y empezar a entender por qué de repente te llega tanto las cosas emocionales, o por qué de repente una crítica te llega tanto, o a nivel del ego, por ejemplo, ¿ya? En base a eso, que eso se puede ir analizando por cada uno de los centros. Aquí, por ejemplo, yo puse en base al chakra 4, ¿ya? Que rige el mundo emocional, como lo veíamos acá, eh, aquí, ¿ya? El chakra 4, el centro 4, mi mundo emocional. ¿Qué es lo que pasa con el mundo emocional? ¿Ya? Y aquí uno podría empezar a hacer preguntas para tratar de entender esto teórico o tratar de como de bajar tanta cosa teórica a lo práctico, ¿ya? ¿Cómo ustedes podrían empezar a trabajar o a ver cómo funcionan ustedes en base a esto? ¿Cuáles son las energías que ustedes tienen situadas en, o desde qué, con qué visión viven cada uno de sus energías? Entonces, por ejemplo, el mundo emocional, que tiene que ver con la energía del chakra 4, según lo que nos propone Oriente, mis emociones están al servicio de, o mi mundo emocional se activa, o cómo yo vivo mi mundo emocional. Si es que yo, por ejemplo, tuviese la nota do vibrando en mi chakra 4, van a ser personas que lo emocional lo van a vivir de una forma muy concreta. Entonces, por ejemplo, si es que una persona, si están en pareja, por ejemplo, para yo sentir que la persona que me quieren, en el fondo, para sentir la emocionalidad, lo que real, cómo yo realmente siento la emocionalidad, va a ser con cosas concretas, con hechos concretos, porque mi emocionalidad está en base a la nota do, que tiene que ver con lo concreto, con la materia, con la estructura, así también con la confianza, pero relacionado con el elemento tierra, ¿ya? Entonces, será lo concreto lo que le da lo que mueve la emoción, y aquí uno podría dar ejemplos. Por ejemplo, hay personas que sienten mucha emocionalidad por las cosas, por los objetos. Yo tengo un vecino que todos los días lava el auto afuera. Le encanta, le apasiona, lo mueve, le hace vibrar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este tipo de personas, en lo emocional, con pareja, siempre están necesitando una demostración empírica, que le demuestren gráficamente, con hechos concretos, la emocionalidad, que le den regalos, que por ejemplo si es que al día de los enamorados no le llegan con un regalo, es lo peor, porque no lo sienten, no sienten la emocionalidad más que, o principalmente, con hechos gráficos, concretos. Ah, ¿se está riendo por ahí? No sé quién, Perdóname, sin cámara. quién está sin cámara. Ahí parece que mutearon el micrófono, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Por ejemplo, si es que el mundo emocional está la base, la energía del re, puede ser que el mundo se mueva esta persona en lo emocional desde lo lúdico o desde la sexualidad. Son personas que en base, por ejemplo, la sexualidad tiene una connotación muy desde lo emocional, o bien sienten la emocionalidad al pasarlo bien, al vivir experiencias con las, si están en pareja, por ejemplo, son parejas que les gusta salir juntos, pasarla bien, ir a salir a la naturaleza, tirarse en rafting, vivir la experiencia, como ser creativo en el fondo. Quizás no tanto con demostraciones materiales, pero sí desde un compartir, desde un vivir la experiencia emocional desde este punto de vista. Si es que, por ejemplo, estuviese la nota mi, ¿ya? Que tiene que ver con el ego, con el autoestima. Para estas personas, el mundo emocional lo mueven o se moviliza en base a la energía del ego, del yo. Entonces es mi propia persona la que le da el bienestar, la que le da ese mundo, la emocionalidad, lo mueve desde el propio yo, ¿ya? Son los propios logros. Será el logro, la fuerza de voluntad lo que movilizan ahí la energía,
O desde las emociones, si es que una persona efectivamente tiene en el chakra 4 puesta la nota Fa que tiene que ver con las emociones, pueden que sean personas que son realmente, que uno las ve y son muy como entregadas, con mucha misericordia, mucho al servicio emocional, pero que lo viven realmente como desde un altruismo incluso, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, otro ejemplo, si es que yo soy una persona que mi chakra 4, que es una energía objetiva en mi mundo emocional, ¿cierto? Y todos tenemos un mundo emocional, pero si es que yo subjetivamente, para mí la vivencia emocional está dada por la nota La, que tiene que ver con lo racional, ¿ya? Voy a ser una persona que quizás cuando esté en pareja, siempre voy a estar cuestionando, ¿por qué me querrá esta persona? ¿Qué será? ¿Qué será que nos mantiene juntos? ¿Ya? Siempre como tratando de entender la emoción, ¿ya? Y ahí es donde empieza a juntarse esto, porque al ver todo este esquema en base a las relaciones nos van a ir dando ciertos patrones de conducta. Y eso es lo interesante cuando uno lo empieza a analizar. O por ejemplo, el placer, la sexualidad. Si es que en la sexualidad o en el chakra 2 está puesta, vibrando subjetivamente la energía del Do, que tiene que ver con lo concreto, con la seguridad, con las raíces, con la tierra, quizás yo voy a buscar efectivamente eh, o me voy a relacionar desde el placer, por ejemplo, netamente desde la sexualidad en sí, desde el sexo, más desde el vínculo, desde la sexualidad o desde lo vincular, va a ser más, como es algo concreto, desde el sexo en sí, sin involucrar quizás tanto la emocionalidad. O si es que, por ejemplo, está la nota re, van a ser personas que efectivamente se van a permitir fluir más, que lo van a ver más como desde el placer, desde el autocuidado. Si es que, por ejemplo, está la nota mi, que tiene que ver con el ego, con el autoestima, la sexualidad quizás se va a vivir justamente como algo muy desde el ego. Entonces, si es que hay problemas a nivel desde la sexualidad, a esta persona, por ejemplo, le va a atacar directamente al ego. O van a ser personas que para sentirse bien a nivel de su ego, van a buscar experiencias sexuales. Entonces uno puede ver, pasa en muchas personas jóvenes, que su búsqueda de autoconfianza está basada en la energía sexual y puede ser porque, claro, en el segundo centro está la energía del mí, entonces para estas personas es muy importante a nivel del ego la sexualidad, ¿ya? O el pasarlo bien, el disfrutar. O si es que, por ejemplo, en este segundo centro, yo tengo la nota Fa, que tiene que ver con las emociones. Entonces mi sexualidad, mi creatividad, mi fluir, va a estar dado por la emocionalidad, por la emoción. Entonces van a ser personas que, por ejemplo, en lo sexual, más allá de buscar el acto en sí, van a tratar de buscar la emocionalidad, el vínculo emocional con la pareja, por ejemplo. Y así es como uno puede ir estructurando o viendo estas diferencias. Por eso, la semana pasada me preguntaban, bueno, ¿siempre parte así, do, re, mi, fa, sol, así? No, no siempre parte así. De repente hay personas que parten en su configuración de los chakras vibrando con una nota fa, fa, sol, la, si, do, re, mi, o desde una nota sol, sol, la, si, do, re, mi, fa, y eso hace la diferencia, hace mucho la diferencia. ¿Por qué? Porque yo tuve, por ejemplo, un caso de una persona que tenía cáncer, cáncer en el útero, ¿ya? Entonces uno podría pensar, en base a esta estructura más lineal, ¿cierto? A esto de acá, do, re, mi, fa, sol, así, ¿ya? Bueno, si es que esta persona tiene algo a nivel del útero, de los órganos sexuales, ¿cierto? Tiene que ver con el chakra 2, entonces yo tendría que tocar la nota re, ¿cierto? Porque rige esa energía el chakra 2. Sin embargo, hicimos un diagnóstico y esta persona, su primer centro partía vibrando con la nota sol. Entonces, para ella, su configuración energética partía desde el sol. Sol, la, si, do, re, mi, fa, hacia arriba. Por tanto, la nota que hacía vibrar en ella todo lo relacionado con la sexualidad no era la nota re,
era la nota la, ¿ya? Porque partía con sol. Sol, la, si. Entonces es diferente si es que yo quiero hacer un trabajo, si tengo mis cuencos, o aquí yo, por ejemplo, con esta persona, lo trabajamos con un generador de tonos, ¿ya? Fuimos buscando las frecuencias y ahí arrojábamos la frecuencia en hertz, ¿ya? Ya no con los cuencos, eh, pero es diferente arrojar una nota re o arrojar una nota la, ¿ya? Están en relación de cuarta, pero el tema es que lo más específico para ella, en este sentido, era tocar la nota la. Y fíjense lo interesante, que esta persona justamente era una persona que era en ese sentido, porque después del diagnóstico de esto, obviamente yo lo voy hablando, conversando, lo que voy encontrando, y esta persona, en cuanto a la autopercepción de su sexualidad, era muy racional, era muy mental. Entonces empezó a hacer mucho sentido de por qué a nivel de este centro ella era muy racional, por ejemplo, en la sexualidad, en cuanto a la percepción de su propia sexualidad, y se correlacionaba con que estuviese la nota la vibrando acá, porque la nota la tiene que ver con el mundo racional, pero en el caso de ella estaba haciendo vibrar con esa energía, vivía su sexualidad desde lo racional, desde lo mental, ¿ya? Entonces luego nosotros arrojamos la nota la y fue increíble porque yo después al final de la sesión yo le comenté el diagnóstico, qué es lo que había visto y ahí ella me da un feedback, pero yo antes de eso arrojé unos tonos sin decirle, hice el diagnóstico y ella empezó a sentir eh, justamente en la parte, me decía, donde le habían hecho la quimioterapia, empezó a sentir primero unos pinchazos aislados, después muchos pinchazos y después como que toda la zona, en la misma área donde le hacían la quimioterapia y ella sentía la irradiación, empezó a sentir un movimiento, primero como ascendente y después como un oleaje. Y justamente eso es lo que a nivel vibracional teóricamente uno trata de hacer, como de hacer entrar en resonancia los órganos, ¿cierto? Para que entren en una frecuencia vibratoria original de salud, por decirlo así. Y en este caso, identificando que era la nota la, la aplicamos y efectivamente hizo vibrar con mayor precisión las zonas que esta persona tenía afectadas. Entonces, de alguna forma, a través de ese diagnóstico que fue físico, uno puede darse cuenta cómo realmente hay una subjetividad. No es lo mismo plantear, si es que yo, por ejemplo, hubiese arrojado la nota re, no hubiese tenido quizá el mismo impacto a nivel personal de ella, porque subjetivamente su configuración era diferente, ¿ya? Entonces, esto hay que tenerlo, ojalá siempre en cuenta. Cuando uno lo logra comenzar a trabajar un poco más, lograr identificar cuál es la particularidad con la que la persona vibra ya más genuinamente. En el fondo, uno al lograr identificar si es que empieza a vibrar desde un fa sol la si do re mi, o desde un mi fa sol la si do re, o desde un si do re mi fa sol la, de alguna forma uno logra encontrar un patrón que es más auténtico o más genuino con el que la persona podría identificarse que está vibrando. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, por ejemplo, yo también lo explico así, uno nace con ciertas tendencias, ¿ya? Tal como te plantea la astrología, uno nace como con una carta astral, que de alguna forma te va proponiendo ciertas energías como uno puede funcionar. De alguna forma esto de los modos también te proponen ciertas maneras o ciertos modos de ser, pero que uno va perdiendo ese tono más natural o genuino de actuar en pos a adaptarse a un mundo social, en pos a adaptarse a la familia. Entonces puede que yo, por ejemplo, vibre con esta configuración. Mi fa sol la si do re, ¿ya? Pero mi familia
tiene una configuración diferente. Entonces me van a estar diciendo siempre, oye, pero eso no se hace así, no se hace así, tienes que verlo así, de tal manera. Entonces, de alguna forma, yo voy a tener que ir cambiando mi forma natural de ser para entrar o calzar dentro de este sistema. Así con el sistema familiar, así con el sistema social, así con los amigos. Entonces, cuando yo en determinado momento quiero volver a identificarme, bueno, ¿cuál es mi verdadera escala? ¿Cuál es mi yo más genuino? Ya no sé, ya no sé, lo olvidé, lo perdí. ¿Por qué? Porque he estado vibrando o sonando muchos años en base a lo que me propone la cultura, lo que me propone mi familia, y justamente volver a conectarse con uno mismo a través de la sonioterapia o a través de una terapia complementaria, sea gemoterapia, reiki, te ayudan justamente a esto, para poder volver a ver cómo podrías tú estar vibrando de una forma más genuina en base a lo que te proponen estas energías más primarias tuyas, ¿ya? Entonces, aquí a mí me gustaría, por ejemplo, hacerle, para ir terminando, unas preguntas, que las reflexionemos. ¿De qué de qué forma vives tu emocionalidad? ¿Cómo eres tú al momento de estar en pareja? ¿Cómo vives tu emocionalidad? ¿Eres más concreto, más concreta? ¿Tu emocionalidad lo vives más desde lo social? ¿Ya? Al estar, por ejemplo, en lo social o comunicándote, ahí tú te sientes como que emocionalmente estás bien, o desde lo racional. ¿Qué es lo que más te afecta a nivel del ego? ¿Qué es lo que te afecta a nivel del ego mayormente? Si es que, por ejemplo, termina contigo tu pareja, si es que hay algo emocional, eso te duele mucho a nivel del ego, o el tema de la sexualidad para ti es fundamental para alimentar tu ego, o lo intelectual. Hay personas que lo intelectual es lo que va a determinar su ego. Entonces ahí uno puede empezar a ver, bueno, esta persona es muy intelectual, por ejemplo, le afecta mucho lo intelectual, le está determinando su ego. Entonces ahí uno podría pensar que en su chakra 3, que rige el ego, la autovaloración, está puesta la nota La, porque está lo racional, determinando ese centro, ¿ya? O por ejemplo, ¿cómo buscas tu bienestar personal? Cuando tú quieres instancias de autocuidado, ¿dónde lo buscas? ¿Leer un libro, hacer un curso que te guste, desde algo más racional, o ir al salir a la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza, vivir la experiencia, que eso quizás tiene que ver con la nota re, o estar con tus seres queridos, de ahí tú buscas tu bienestar personal, o estar solamente contigo mismo, de ahí quizás estaría puesta la nota mí, porque es tu propio ego, tu propio yo, tu propia persona la que te satisface eso, ¿ya? Entonces, de alguna forma, con estas preguntas, tanto para un paciente o como para uno mismo, uno puede empezar a ver, claro, que uno tiene unas distintas formas en cómo uno va a vivir esas energías objetivas. El mundo emocional, como les decía, todos tenemos un mundo emocional, pero cómo uno vive ese mundo emocional es particular. Cómo uno vive la comunicación, el mundo social, es particular para cada uno. Entonces, de alguna forma, añadido a lo que veíamos la clase pasada, que es cómo se relacionan los chakras, ¿ya? Eso es cómo se relacionan los chakras en cuanto a su relación de energía objetiva, ¿ya? Por ejemplo, la energía del sexto chakra se relaciona con el primero, ya por las triadas, pero eso es la energía objetiva. Pero como yo personalmente vivo esa energía es particular. Por eso esto no es llegar y decir, por ejemplo, hacer un diagnóstico, ya, tu cuarto centro, te vi un bloqueo en el chakra 4, entonces la nota Fa, vemos, toquemos el chakra, el cuenco Fa. Hay que ver, quizás para esa persona no vibra y esa nota. De todas formas, dentro de los paradigmas de las terapias complementarias, obviamente está todo el tema de la intención, de la vibración y poder mandar la energía a través de la vibración del instrumento, pero
si es que nosotros consideramos esta particularidad en cada persona, podemos hacer tratamientos más eficientes. Podemos ver la particularidad de cada persona y atenderla en base a su particularidad, a su propia forma subjetiva de cómo ella vive la emoción. Entonces eso es muy interesante para poder ayudarnos a nosotros mismos, si somos terapeutas, para entender cómo abordar a la persona terapéuticamente, pero lo más importante es que esta forma de poder identificar cómo vive la persona cada emoción o cada mundo, cada el mundo que vive, cómo vive cada uno de sus mundos, es muy importante para la persona, porque logra entender, pucha, sí me hace sentido, porque yo en verdad, frente a las cosas emocionales, eh, siempre me desmorono, o siempre ataca mis confianzas, o si es que mi mundo social, por ejemplo, hay personas que en su primer centro, en su primer chakra, que tiene que ver con las confianzas, con la raíz, está puesta la nota sol, que tiene que ver con lo social, con la comunicación. En estos tiempos de cuarentena, de encierro, esas personas se están viendo muy afectadas porque no tienen el contacto social, no tienen el contacto que necesitan que irriga ese centro de las confianzas. Entonces les llega de una forma muy potente todo el tema del encierro. Entonces, queridas amigas, queridos amigos, eh, esa perspectiva le quería compartir, que es la segunda charla de cómo nosotros vivimos las emocionalidades o nuestros mundos objetivos desde un punto de vista subjetivo, considerando nuestra particularidad, ¿ya? Es un tema, siento yo, que es un poco más complejo o más abstracto de entender que el de la semana pasada, pero es fundamental, siento yo, porque empezamos a darle realmente un sentido de la persona. Podemos empezar a involucrar a la persona en su particularidad y no netamente desde lo teórico, desde decir, bueno, chakra 1, nota 2, toquemos tal instrumento o apliquemos tal nota. No, hay que considerar a la persona, cómo vive ella su emocionalidad, cómo vive su confianza y cuál es la energía que esa persona en particular moviliza. Moviliza la energía objetiva que todos podemos tener. Así que eso, queridas amigas, queridos amigos. No sé si es que alguien tendrá alguna duda, algún comentario que quiera hacer. Tenemos tiempo y yo feliz de que lo podamos hablar. Muchísimas gracias.